La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 61. Más fuertes que el odio. ¿Qué tal a todos? Hola, Nerea. Hola, compañero. Hoy traemos un episodio de justicia histórica. Además, hace una figura de un artista que aquí mencionamos muchísimo. Ya sabéis que en Lo Normal nos interesa especialmente la recuperación de la memoria que tiene que ver con nuestro colectivo, y hace unos días tuvimos una muy buena noticia. El Pleno del Senado aprobaba una moción registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para el reconocimiento de la figura de Miguel de Molina como víctima represaliada del franquismo, así como para la preservación y exhibición de su legado para su exposición permanente. La moción fue apoyada por el Grupo Popular, la ultraderecha, como suele ser habitual, cuando se habla de reconocimiento de derechos y libertades, ni tan siquiera apareció. Pues nos alegramos mucho de esta propuesta y por eso íbamos a visitar una exposición que tiene al cantante malagueño como protagonista. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Si acudimos al Ministerio del Interior, encontraremos que se definen los delitos de odio como aquellos que se caracterizan por acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones reales o percibidas distintas a las del perpetrador, como pueden ser la raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas, discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español. En nuestro caso nos vamos a ocupar de los delitos de odio que tienen que ver como víctimas a los miembros del colectivo LGTBI. Según el propio Ministerio del Interior serían algo más del 25% del total, pero vamos a tener mucho cuidado con las cifras porque podemos perdernos entre los distintos datos que facilitan cada una de las instituciones que han realizado estudios sobre el tema. Hace unas semanas se celebró en Madrid la segunda jornada en innovación e intervención con delitos de odio. Hemos querido juntar a quienes estuvieron en la primera mesa, evolución de los delitos y discursos de odio en el colectivo LGTBI+. María Jesús Raimundo es fiscal adscrita al fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tal, María Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tomás Fernández Villazala es comandante de la Guardia Civil y director de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Es doctor en Derecho, graduado en Psicología y graduado en Criminología. ¿Qué tal, Tomás? Hola, buenos días. Ignacio Paredero es activista LGTBI+, sociólogo y politólogo. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, aquí estamos. María Jesús, una asistente a estas jornadas, trabajadora social, destacaba una cuestión que creo que es importante marcar desde el inicio. ¿Es fácil diferenciar lo que es un discurso de odio de lo que es un delito de odio? ¿Hay forma de establecer cuál es la línea que separa estos dos conceptos? Bueno, Nerea, la pregunta con la que ya empezamos el podcast no puede ser más apropiada, por supuesto, pero también tiene un componente técnico importante, puesto que el primero que distingue entre estas dos modalidades de delito de odio es el Código Penal, puesto que el discurso de odio entra dentro de los delitos de odio. Está recogido en otro artículo distinto y los verbos o los elementos que recoge para considerar delito, pues el 510.1 se refiere pues a incitar al odio, a la hostilidad. Directamente ya se refiere a esa parte, la incitación. Sin embargo, hay otro tipo de delitos de odio que recoge todo el foco, por así decirlo, en la acción en lesionar la dignidad. Entonces aquí sí que tenemos que hacer una distinción clara, porque, por ejemplo, hay muchos insultos o muchos delitos de lesión a la dignidad que se cometen a través de redes sociales que todo el mundo cree que son discurso de odio. Pero el discurso de odio tiene otra finalidad. Para empezar, a nivel técnico, el discurso de odio es como un delito de peligro y el otro, el de lesionar la dignidad, es como de resultado. El resultado está en lesionar la dignidad de aquel colectivo o personal que va dirigido, ¿no? Pero el discurso de odio lo que tiene es un componente que genera pues una especie de caldo de cultivo o de situación hostil que al final puede provocar que cualquier persona cometa delitos contra otra por ese elemento diferenciador o por ese motivo discriminatorio. Es difícil hacer entender a la sociedad que no todo es discurso de odio, que muchas veces la cantidad de improperios que se pueden leer
y ver en redes sociales conllevan una lesión a la dignidad tanto a esa persona como a su colectivo, pero eso no significa que sea discurso. Iñaki, ya hemos comentado que no queremos enfangarnos en datos, pero muy brevemente cuéntanos qué nos dice el informe elaborado por 40D sobre el número de delitos de odio que se cometen en nuestro país. La cifra aproximada del número de agresiones físicas o sexuales que de cara al colectivo LGTBI, nosotros en una encuesta representativa del colectivo, es un 10%, ¿no? Un 10% del colectivo dice que ha sufrido en los últimos 5 años una agresión física o sexual, que supondría aproximadamente unos 350.000 agresiones, de las cuales un 16,50% de los que han sido agredidos dicen que las han denunciado, lo cual arrojaría una cifra de unos 57.000 denuncias que se han presentado ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta cifra de 57.000 denuncias en los últimos 5 años no coincide con los datos registrales, los datos que tenemos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que registran y detectan los delitos de odio, ¿no? Y la cifra que ellos manejan en los últimos 5 años es alrededor de unos 1.700, ¿no? Esto es indicativo a nuestro juicio de que hay un problema no solo de infradenuncia, de que la gente denuncia poco, como decíamos, solo denuncia un 16,50%, sino que aparte de las denuncias que se presentan, la gran mayoría no se califican o no se detectan o no se procesan como delitos de odio, por muchos motivos, que hay parte del colectivo que no se siente cómodo o que tiene miedo a denunciar entre los cuerpos y fuerzas del Estado por distintos motivos. Principalmente el motivo fundamental es que piensa que no va a servir de nada. Esa infradenuncia hay que entenderla desde el punto de vista de que no llegan a conocerse por las fuerzas del cuerpo de seguridad, por eso siempre ahondamos en que estos son datos conocidos. Muchas veces tenemos que empezar por, más que infradetención, irnos a antes todavía, ¿no? Al infraconocimiento. Es un conocimiento, ¿no? que tenemos que ir formándonos, pero no solo las fuerzas del cuerpo de seguridad, sino toda la sociedad, para que podamos conocer cuándo verdaderamente estamos ante un posible delito de odio, un discurso de odio, y no normalizarlo. Es necesario que haya una mayor confiabilidad en las instituciones para que se denuncie y que se pueda conocer determinados hechos que pueden ser un delito de odio o incluso podría ser una infracción administrativa. María Jesús, tú distinguías 3 fases en la cuestión de la que estamos hablando. Como somos absolutamente legos en esta materia, ¿qué papel juega la Fiscalía en el primer eslabón de la cadena, en el de la denuncia? ¿La Fiscalía puede actuar de oficio o su actuación debe ser consecuencia de una denuncia previa? Bueno, sí, la Fiscalía puede actuar de oficio y también recibimos denuncias que luego se van a traducir en lo que se llaman diligencias de investigación, pero tienen un contenido limitado y una parte de investigación limitada. Lo que sí que distinguimos es, como tú bien has dicho, 3 fases. Una fase en la que hay investigación, otra fase en la que hay posible acusación y luego nuestra colaboración siempre en los recursos o intentar de alguna forma generar jurisprudencia que nos pueda ayudar luego en el resto de nuestro trabajo. En el tema de la investigación lo que queremos mejorar siempre es en investigar de verdad un delito de odio. También tenemos otro problema y es que hay hechos que sí que se denuncian pero no se les da el calificativo de delito de odio y hace que se investiguen como un delito normal sin ninguna motivación discriminatoria. Ahí la Fiscalía tiene una posición muy proactiva, como por ejemplo en el delito de discurso de odio, como por ejemplo en los insultos discriminatorios, que también hemos tenido un aumento relevante de escritos de acusación, porque cuando vemos que hay un componente de humillación pública, de ausencia de enfrentamiento con cierta reiteración, no lo podemos dejar en una vejación, como se podía dejar hace mucho tiempo. Ahora no lo vamos a minimizar, lo vamos a pasar de delito leve a diligencias previas y vamos a darle el recorrido que verdaderamente tiene. Creo que en la primera fase procesal ese un momento crucial. Y luego en las otras 2 fases también en la tramitación del juicio oral tenemos también una posición de auténtica protección a la víctima y de sobre todo formular acusación por unos hechos para intentar provocar una sentencia condenatoria en la mayoría de los casos o absolutoria, porque también el fiscal, hay que decirlo, hay veces que no ve delito en una serie de hechos y es la acusación particular la que lleva a juicio esa acusación, y nosotros consideramos que lo que tiene que ser procedente es o bien el archivo en la primera fase procesal o bien la sentencia absolutoria. Y también en la última nosotros no dictamos sentencias, pero sí podemos formular recursos cuando el contenido de la sentencia consideramos que no se ajusta a lo que la pretensión de la Fiscalía esperaba. Considerábamos que esos hechos sí eran constitutivos de delito o concretamente un delito, y hay veces que las sentencias condenan o absolven por otro delito del que no se ha hablado, y aquí vuelvo a lo de antes. Muchas veces el fiscal pide una condena por un delito de lesión a la dignidad y a lo mejor el juez o
del tribunal, pues contestan en la sentencia por un delito que no tiene nada que ver, como es el discurso de odio. Y ahí está nuestra labor de hacer ver al juez y al tribunal que el delito por el que nosotros acusábamos no era por el que él han sentenciado y que, por tanto, argumenten y hagan pues una buena motivación jurídica que nos sirva a nosotros para, sobre todo, delimitar este tipo de delitos y poder utilizarlo en nuestros escritos y dictámenes. Tomás, ¿están preparados los cuerpos de seguridad del Estado para tratar con las personas que acuden a poner una denuncia por un delito de odio? Pues mi respuesta, como no puede ser de otra forma, es que llevamos ya desde 2018 trabajando en esta temática para que tengan una formación las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde que tienen incluso las propias oposiciones, pero desde que ingresan en la propia academia o escuela, Academia de Guardia Civil, Escuela de Policía Nacional, y tienen esa formación continuada también en el tiempo, porque también incluso lo incluimos, y así se incluyó por los cuerpos, en los distintos cursos de ascenso, no solo de acceso, ¿no? Tengan cursos de especialización, por ejemplo en Guardia Civil tienen un curso de experto universitario en delitos de odio, ya van a ir por la cuarta edición. Queremos que también el Centro Universitario de Policía Nacional tenga un curso universitario en delitos de odio, pero no obstante también tienen otros tipos de especialidades, ¿no? Pero no solo ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sino desde la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio coordinamos un grupo de trabajo que nos reunimos al menos una vez semestralmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicas y también, en este caso, pues Mossos de Escuadra, el China y Policía Foral de Navarra, al objeto de trabajar este tipo, ¿no?, de formación y nos consta, ¿no?, que también lo tienen en los planes de estudio. Igualmente también trabajamos con la Federación Española de Municipios y Provincias para que tenemos firmado un protocolo general de actuación para formaciones conjuntas con policías municipales, policías locales. Cada vez estamos trabajando más en esa materia y por eso en nuestro segundo plan de acción se creó en Policía Nacional y Guardia Civil dos grupos especializados en este ámbito, Grupo Evo en Policía Nacional y Grupo Redo en Guardia Civil, porque creemos que este ámbito exige una cierta especialización por la complejidad muchas veces de no solo de conocer cuándo podemos estar ante un delito de odio, sino también el trato a la víctima. Superado el eslabón de la denuncia, nos encontramos con el eslabón de la investigación. Es una pregunta para ambos, para María Jesús y para Tomás. ¿Tienen los medios suficientes, tanto la Fiscalía como el Ministerio, para investigar estos delitos? Rotundamente no. En muchos casos la tecnología va como por delante de todo. Y ahora mismo pues nos encontramos con todos los delitos que se cometen a través de redes sociales, que realmente pues para intentar recoger pruebas, retirar contenidos y hacer todo lo que la ley de enjuiciamiento criminal nos exige que hagamos para luego poder tener pruebas de cargo y presentarlas en un juicio. Es verdad, nos faltan medios, pero no solamente medios técnicos, sino también medios personales. Sí que nos llega perfectamente cuando creamos estos, por mandato, incluso lógicamente del Secretario de Estado de Seguridad, en nuestro segundo plan de acción de estos grupos especializados, pues se empieza muy bien, con muchas ganas, pero pronto se ve que quedan cortos porque necesitan más porque al final hay más investigaciones, ¿no? Y desde el punto de vista ya tecnológico, cuando hablamos ya de discurso de odio, pues ya chocamos, ¿no?, con cuestiones también tecnológicas y que intentamos suplir desde la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio, pues suplirlo al final también con determinadas estrategias. Por ejemplo, en este proyecto CISDO tenemos unas comunidades de práctica que hemos desarrollado en seis provincias, y en estas comunidades de prácticas participan tanto Policía Nacional, Guardia Civil como Policía Local o Municipal, con el tercer sector de esa provincia, ya sea LGTB, discapacidad, etcétera, distintos, para luchar, para tener una mayor relación, accesibilidad, confiabilidad y cercanía también hacia el ciudadano, y lo suplimos con, digamos, estrategias muchas veces. Vamos de nuevo al campo de los datos, las sentencias, algo que controla evidentemente muy bien Iñaki. Las sentencias nos dicen que son escasamente 50 condenas al año las que se producen por este tipo de delitos. Es algo que también evidentemente controla María Jesús. Bien, es verdad que son más del 80% de las sentencias que hacen referencia a ellos. Entiendo que otra vez entramos en ese marasmo de los datos, pero ¿cómo puede entenderse una cifra tan baja? La cifra que da en los últimos 5 años de delitos juzgados por delito de odio contra el colectivo LGTBI es de 40 casos, ¿no? Entonces, incluso suponiendo, la Fiscalía nos comentaba una cifra que eran 156 desde 2021-23 que había promovido. Podemos estimar, suponiendo que fueran 5 años, que serían unos 250. Aún así, la cifra es muy inferior al número de delitos de hechos de odio conocidos registrados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No hablemos ya del número de
agresiones físicas o sexuales por LGTBI-fobia denunciadas por el propio colectivo o el número de casos que se han producido de agresiones físicas o sexuales. Con lo cual, bueno, pues aquí hay un problema y es eso, que es en el proceso de que se produce la agresión hasta que luego hay una sentencia, por el camino se van quedando, primero, entre la gente que tiene miedo o que no se atreve o que considera que no es útil denunciar. En la infradenuncia se quedan muchísimos casos. Una vez denuncian, esas denuncias, muchas de ellas no se califican como delito de odio. Esa es la infradetección. Ahí se quedan muchísimas. Y luego pues vemos que también se han denunciado, muchas de ellas no se califican o no se procesan como delito de odio y no se llegan a juzgar como tal. Entonces, cuando hay una sentencia que para el colectivo indiscutiblemente de delito de odio, como es el caso del chico en el McDonald's que fue agredido a los gritos de te voy a hacer heterosexual a hostias, que hay una sentencia que por cierto ha recurrido, y gracias hay que decirlo a la Fiscalía que la ha recurrido, muchísimas gracias, pues claro, que vea que los juzgados declaran que pues eso no es delito de odio, pues evidentemente animar no anima a denunciar. La percepción que tiene el colectivo respecto a la justicia pues es muy negativa, ¿no? Porque considera que no le da solución a sus problemas. Un 59,26 considera que está poco o nada comprometida con sus derechos, y respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es un 64% del colectivo el que considera que no está comprometido con sus derechos. Y esto tiene que ver, en efecto, pues eso, con esta percepción de que tú denuncias y luego no funciona, ¿no? María Jesús, ¿cuál es la lectura que hace la Fiscalía, y sobre todo de este caso en particular, del caso de McDonald's? La Fiscalía, el análisis cualitativo que hemos hecho y que solemos hacer en todas nuestras memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, parten de casos sentenciados que han sido, lógicamente, pues no solamente denunciados, sino investigados, luego se han acusado, luego se han celebrado un juicio y luego ha habido una sentencia. Entonces, claro, los datos desde los que parte Ignacio engloban todo tipo pues de incidentes, también que han podido ser delictivos o no, infracciones administrativas con autor y sin autor, con lo cual es verdad que al final parece que el mensaje que se da es que de todo ese conglomerado, la víctima luego a 29 se le hacen caso porque son 29 sentencias, y claro, pues yo no quiero dar ese mensaje. Yo quiero dar el mensaje de que estamos en una constante actividad y constante coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dar el mejor servicio posible a las víctimas. Las víctimas concretamente de LGTBI-fobia, pues hemos tenido como datos un número de sentencias que desde el año 2022 a 2024 la verdad es que no ha variado mucho. Pero también hay que apuntar dos puntos relevantes. Hemos tenido un problema de discusión competencial. Si los hechos de lesión, o sea, los delitos de lesión a la dignidad, los tiene que enjuiciar la Audiencia Provincial o el Juzgado de lo Penal, y eso se ha resuelto en julio de este año. Y luego también hemos tenido huelga de funcionarios, con lo cual muchas veces los datos no reflejan lo que podía haber surgido este año. Y luego, por otro lado, pensemos que las sentencias que se han dictado este año proceden de hechos que se han cometido hace 3 o 4 años. Yo solo como comentario, yo entiendo, y además que creo que las instituciones están haciendo esfuerzos y están mejorando la situación. Eso yo creo que de cara al colectivo que se tiene que entender. Y yo a veces somos los gafes, ¿no? Que llegamos aquí con los datos y decimos, mira, en esto no hay un problema. Pero también hay que recordar una cosa. Los datos que nosotros ponemos encima de la mesa, que son los datos de nuestra encuesta, Estado LGTBI, los datos de la FRA, de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son exactamente los mismos. De hecho, incluso un poco superiores en cuanto a casos, a agresiones físicas o sexuales, y también a acción infradenuncia. Entonces, quiero decir que la realidad está ahí. Otra cosa es, por supuesto, que bueno, hay que darle muchas vueltas y hay que ver cómo mejorar. Y no me he referido al caso McDonald's, simplemente unas pinceladas, porque creo que la actuación de la Fiscalía pues ha sido impecable. Nos referimos a unos hechos que ocurren en Barcelona en un Día del Orgullo hace unos años, donde un chico con cierta indumentaria, pues su pantalón corto, su camiseta de tirantes o algo que le indique a un señor que estaba al lado que era homosexual, pues le empezó a increpar por esa indumentaria. Le dijo que cómo se atrevía a vestirse así delante de niños y demás. El chico dijo, hoy es el Día del Orgullo Gay, incluso da una explicación de por qué va vestido así. Y se genera una especie de situación de agresión y demás, que otra de los puntos en los que la Fiscalía se fija es que el vigilante de seguridad privada que hay en el McDonald's pues ve el espectáculo sin hacer una especie de intervención rápida y eficaz para intentar disolver esa agresión. Bueno, pues la Fiscalía acusa por un delito de lesión a la dignidad, porque son insultos y humillaciones en público, y también acusa por omisión al vigilante de seguridad. Fíjate por qué delito acusamos: lesión a la dignidad, 510 2A. Sin embargo, la Audiencia Provincial argumenta
los motivos por los que le llevan a la absolución de estos hechos como si no existiera discurso de odio. Se le pide al juez, mire usted, juzgue por esta lesión a la dignidad, y el juez dice, pues yo no veo discurso de odio. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Decir no. Aquí hay una lesión a la dignidad. En el recurso que ha sido interpuesto por la compañera de Barcelona, ha puesto de forma exhaustiva toda la jurisprudencia que ampara a nivel europeo, toda la que nos ampara a nivel nacional, y estoy segura que se va a resolver condenando a esta persona, por lo menos por lesión a la dignidad. Es un alivio ese recurso, la verdad, porque fue un batacazo la noticia de que no se encontraba delito de odio ahí. Una pregunta para todos, ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto? ¿Es especialmente complicado perseguir los delitos de odio que se puedan cometer aquí? Yo personalmente creo que las redes en estos momentos es un problema serio de difusión de los discursos de odio, y esto está alimentando la realización de delitos de odio. Yo creo que eso no se le escapa a nadie, ¿no? Este clima que se está generando contra los grupos vulnerables. Odio contra ellos, como hemos visto este verano, contra las personas migrantes, y como vemos todos los días en las redes contra las personas LGTBI. Y en ese sentido, claro, como no se intervenga, y eso es una reflexión que como sociedad tenemos que hacer para reducir este tipo de discursos de odio, creo que vamos a tener un problema muy serio, ¿no? Porque ya este verano estuvimos a punto de tener un altercado, una revuelta, porque se estaba alimentando de manera directa, y cualquier día pues tenemos un problema, ¿no? contra cualquiera de los grupos vulnerables. Y por eso estamos desde Federación Estatal LGTBI+, estamos promoviendo el Pacto de Estado contra los discursos de odio, porque entendemos que uno de los elementos claves de difusión de estos discursos de odio son las redes sociales, y hay que hacer algo, ¿no? Porque no podemos seguir en este clima de odio. Tenemos un acuerdo interinstitucional en el que estamos trabajando en distintas instituciones, distintos ministerios, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, desde el Ministerio Interior la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, y hay dos grupos incluso en ese acuerdo interinstitucional que tienen que ver con el discurso de odio. Un grupo de discurso de odio, digamos, sin más, y otro de discurso de odio en el deporte, ¿no? Por la problemática que está acaeciendo. Y en estos también participa el Ministerio de Educación, y se está trabajando mucho en el ámbito de la educación, cuestiones y problemáticas que pueden abarcar prejuicios negativos que dan lugar a muchas cuestiones, como por ejemplo el tan conocido, ¿no? el ciberbullying, y que tan nefastas consecuencias muchas veces realiza, porque hace años eso se quedaba ahí en el colegio, te ibas a casa y era tu castillo, ¿no? Pero ahora no, ahora continúas, ¿no? En ese sentido. Para los fiscales, desde luego, el quién y el dónde es imprescindible para poder abordar la investigación de un delito, para saber quién lo ha dicho, quién lo ha hecho, y para saber dónde se ha hecho y dónde se ha cometido, porque nuestras herramientas procesales para determinar la competencia y saber qué fiscal tiene que llevar el asunto, pues las tenemos muy definidas para temas de territorio físico, pero para temas de redes sociales nos cuesta mucho trabajo, perdemos mucho tiempo, y por tanto se dilatan los procedimientos de forma, pues al final, muy indeseada. Algo a lo que hacía referencia hace unos segundos Tomás. También en esas jornadas de las que hablábamos, una educadora exponía el caso de un menor acosado cuyos acosadores eran también menores, y en este caso menores de 14 años, con lo que eran inimputables. ¿Qué hacemos en estos casos? Nosotros somos muy conscientes de que no se puede acabar con los delitos de odio solo por la vía, o principalmente por la vía de la persecución de los delitos, de perseguir a la gente. Es que realmente lo que hay que hacer es prevenir que se den estos delitos, ¿no? Y la prevención de los delitos pasa por acabar con los discursos. O sea, los discursos son la causa de estos delitos. El aumento de los discursos de odio ha colocado, sobre todo a partes del colectivo, especialmente a las personas trans, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo puede decir cualquier persona que esté escuchando este podcast, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y esto tiene que ver con que en las instituciones hay gente que está difundiendo odio, tiene que ver con estas redes sociales que están hipervisibilizando los discursos de odio. De hecho, no son neutrales, o sea, no es una red que de difusión neutral, sino que hipervisibiliza los discursos más conflictivos, más de choque. Y todo esto al final tiene esas consecuencias de que menores lo escuchan, lo oyen, y sobre todo los hombres jóvenes, ¿vale? Esto además hay datos hay una encuesta del País, también hay una encuesta de COGAM que ilustra en efecto que sobre todo los hombres jóvenes de la generación Z están retrocediendo en la aceptación de la diversidad sexual. Entonces la solución para este tipo de conflictos de estos menores es que no se produzca, o sea, es decir, que los menores reciban una educación, que haya más formación, más sensibilización, y también sobre todo pues eso de cortar de una vez estos discursos en redes, en medios de comunicación, etcétera, porque si no vamos a una sociedad mucho peor. Bueno, estoy de acuerdo lógicamente con Ignacio, la prevención es fundamental, pero una vez producido no se puede minimizar, no se puede decir que aquí no ha pasado nada, se tiene que tomar cartas en asunto, a lo mejor hace falta ya más protocolos en esas situaciones, ¿no? Cosas que sí que ya están realizando en algunos colegios, en algunos lugares, es cuestiones de la figura del mediador, ¿no? Mediación entre distintas personas para que lleguen,
digamos, a ver el daño que están produciendo, ¿no? Porque muchas veces también se dejan influenciar de las redes sociales estas otras personas, y verdaderamente no todas las personas es que sean malas por cometer, digamos, alguna de estas cuestiones. Muchas veces es por dejarse manipular, aunque no se haya podido hacer ex ante, digamos, esa sensibilización, esa prevención, intentarlo ex post, ¿no? En ese sentido. Lo que no se puede decir es taparlo. Nosotros en las unidades coordinadoras, en Fiscalía General del Estado, tenemos la unidad coordinadora de menores, con la que instauramos siempre muchos canales de comunicación y colaboración para intentar abordar este problema. Sí que hay que distinguir menores autores de delitos de odio y menores víctimas de delitos de odio. A las víctimas hay que protegerlas y a los autores, pues lógicamente hay que también tomar medidas. Es verdad que hasta la edad en que ya se pueden imputar como menores, pues solamente queda prevención y queda educación. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, venimos, creo que de mucho tiempo de una educación sexual cero o ninguna, educación en diversidad sexual todavía menos, y eso es lo que puede llevar al final a que si no se incide en esa parte de la educación, pues nos vamos a encontrar con el prejuicio que luego acaba en delito de odio, y desde ahí, desde esa edad, es donde se puede empezar a trabajar. Y luego nosotros, como víctimas de delitos de odio menores, pues últimamente hemos estado muy pendientes de a estos chicos menores sin referentes familiares o menores no acompañados, que bueno, pues son tantas veces objeto de una serie, pues, de discursos, ¿no?, que salen en redes, que si son los autores de este crimen, de este delito, de este asesinato, solamente por el hecho de ser personas migrantes y demás, pues ahí nosotros, la Fiscalía, la unidad, enseguida actuamos haciendo los seguimientos o determinando o derivando las denuncias a las fiscalías territoriales que sean competentes, ¿no? Pues María Jesús Raimundo, Tomás Fernández Villazala, Ignacio Paredero, muchísimas gracias por haber compartido esta charla con nosotros, tan compleja y que podría ser muchísimo más larga. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Igual, muchas gracias, Nerea. Muchas gracias. 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 Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. De nuevo en la comisaría me notifican que he perdido el tren y que he de pasar la noche allí en espera de salir por la mañana. Así me lo notifica el inspector, y allí me quedo petrificado sin saber qué había de ser de mí ni a dónde pensaban enviarme, en esta lucha terrible con mi pobre cerebro que estaba a punto de estallar. Este texto está recogido en el diario de Miguel de Molina y hace referencia al destierro al que fue condenado pocos meses después de terminar la Guerra Civil. Ese diario es una de las piezas que se muestran en la exposición Embrujo, en la Casa de Velázquez, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Miguel de Molina nació en Málaga en 1908 y estuvo en activo hasta 1960. Fue un revolucionario intérprete de copla, pero esa fue solo una de las múltiples facetas que desarrolló como artista. Los comisarios de esa exposición son Alejandro Salade, sobrino y nieto del artista y responsable de la Fundación Miguel de Molina. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Estefanía Demange, de la Universidad de Toulon. ¿Qué tal, Estefanía? Muy bien, buenas tardes. Sabemos mucho sobre la vida pública de Miguel de Molina, sin embargo muy poco sobre su vida privada. ¿Por qué fue tan celoso de esa vida privada? Bueno, sí, la verdad que el tío siempre cuando hablaba en la memoria de él hablaba del niño bonito y de su estética, y entonces cuando en un momento decide dejar de trabajar, considera de que ya no es de alguna manera una persona pública, sino que es una persona que quiere dedicarse a vivir tranquilo y en armonía, cosa que no había podido hacer en muchas etapas de su vida artística. Estefanía, conocemos sobre todo al Miguel de Molina, cantante de copla, pero como decíamos antes, Miguel de Molina fue muchas otras cosas. Claro, es un poco el propósito de la exposición, ¿no? Que la gente venga con esa imagen del gran renovador de la copla. Se le conoce también mucho por el vestuario, un vestuario de diseño que inspiró a estilistas actuales, ¿no? Con un gran legado también en ese aspecto. Pero lo que queremos mostrar es que él concebía la totalidad de sus espectáculos, es decir, que aparte del vestuario diseñaba también la coreografía, la escenografía, dirigía a toda la gente que estaba en el escenario, que
que llegó a dirigir una compañía de más de 150 personas. También se encargaba él mismo de los arreglos musicales, que eso se sabe poco, y de la comercialización y producción de sus espectáculos. O sea, un artista total. Y luego lo que permite resaltar también la exposición es otra faceta mucho más desconocida, que es que Miguel de Molina también escribía, ¿no? Entonces en la exposición enseñamos poemas, tiene un gran corpus de poesías, enseñamos una novela inconclusa que nadie todavía se atrevió a leer o pudo leer, ¿no? Porque todo esto es muy reciente, y mucha correspondencia, muchos diarios que, lo que decíais, nos van a permitir también sacar muchos datos de su vida privada. Lo que se celebra ahora son los 90 años del montaje que la compañía de Antonia Mercé, la argentina, hizo del Amor Brujo de Falla. En este montaje Miguel fue uno de los principales bailarines. ¿Por qué es tan determinante este momento en su biografía? Bueno, pues porque fue como el gran espaldarazo a su carrera. O sea, el Amor Brujo le dio mucha visibilidad, porque claro, Antonia Mercé, la argentina, era en ese momento la mejor, ¿no? La gran renovadora también de la danza española. Lo que pasa es que muere repentinamente, ¿no? Pero este momento del 34 fue decisivo en tanto que le inspiró mucho artísticamente. Él toda su vida recordará a Antonia Mercé como su ídolo artístico, ¿no? Su modelo. No fue evidentemente el primer hombre en cantar copla. Angelillo, por ejemplo, fue contemporáneo suyo. Sin embargo, sí se considera que fue un revolucionario en ese campo. ¿En qué consistió esa revolución? Yo creo que la revolución en las formas que él tenía de interpretar la copla. No olvidemos que para principios del siglo pasado, para cantar copla era un género reservado a la mujer, y los hombres que se atrevían con la copla se travestían en muchos casos. Es ahí donde él de alguna manera empieza y lo manifiesta en sus memorias, como cuando dice que cuando nace su primera blusa, es porque él dice: yo quiero cantar de pantalón, yo soy hombre, canto con pantalones, pero evidentemente crea una prenda con connotaciones femeninas, y creo que también todo su bagaje, desde que sale de su Málaga con 14 años y empieza a aprender en lo que él llama la universidad de la calle, donde empieza a aprender todas las cosas, a vivir entre familias gitanas, trabajar en mancebías. Muchos le preguntaban: ¿cuál es la diferencia de cómo cantas la bien pagá? Y él decía que la bien pagá la iba abordando, le iba añadiendo cosas cada vez que la interpretaba. Ya hemos hablado al principio de su destierro en Cáceres y Buñol. El franquismo fue implacable con él. Sin embargo, él aguanta hasta 1942 en España. ¿Por qué no se marchó antes? En esos momentos tampoco era fácil tomar la decisión de marcharse e irse. No sé si Estefanía. Sí, yo creo que se resiste a irse, ¿no? Que no quiere irse, y es lo que dirá en sus diarios, en su correspondencia, en sus memorias, que él siempre sintió mucha nostalgia de España desde Argentina. Bueno, transcurren como 3 años entre lo que sería el capítulo 1 del exilio, ¿no? Que es el Teatro Pavón, ese secuestro que le llevan a la Castellana, le dan trasquilazos, le aplican una forma de represión que se solía reservar a las mujeres, ¿no? Como para mayor humillación, ¿no? El pelo y aceite de ricino, y le dan una enorme paliza, pero allí ya se empieza a gestar el miedo, claro, la amenaza constante, y son varios episodios de represión hasta que llega a la conclusión de que hasta aquí ha llegado, de que no puede desarrollarse tanto personal como artísticamente en España, ¿no? Pero entre el 39 y el 42 le prohíben actuar, le confinan, le amenazan, le humillan. Llega a grabar 4 películas que hubiesen tenido, estamos casi seguros, un gran éxito de público. El día de la premiere en el Cine Callao, justo aquí al lado, llega la policía y secuestra las cintas, ¿no? Entonces es un impedimento continuo, una vida caótica, una carrera quebrantada por la injusticia. Hasta que en el 42 su amiga y compañera Lola Membrives, que está en Buenos Aires en ese momento, le lanza ese salvoconducto, que es un contrato para que él se pueda ir a Argentina. Estuvo esos primeros años en Argentina, de donde también tuvo que salir en 1946. ¿Por qué tuvo que salir del país en ese año? Es que es una historia de represión terrible, porque es una represión continuada transatlántica, ¿no? Desde España un alto funcionario le manda la orden a otro alto funcionario argentino de que le expulsen del país. Lo vemos muy bien en la prensa de la época, como de la espiral ascendente de los elogios que va recibiendo desde el año 31 hasta el 39, se empieza a degradar su persona, la manera en que se cuentan los espectáculos, tratándolo de amoral. Y entonces, pues en Argentina esa es la excusa, ¿no? Le dicen que es una persona amoral, de muchos escándalos, y le fuerzan a irse. Tiene que coger otro barco y volver a España, ¿no?
La persecución continúa. De Argentina se traslada a México. Eso y es. en la exposición podemos encontrar un manifiesto firmado, entre otros, por Cantinflas y Jorge Negrete, en el que piden que no actúe más en México. ¿Por qué esta animadversión también aquí hacia su figura? Bueno, como él decía, de la cima al precipicio, y así fue toda su vida, y en cada lugar que llegaba. Pero tiene la mala suerte de que llega en un momento donde hay un problema sindical entre los trabajadores del teatro, y en ese momento Negrete es el presidente del sindicato de actores, ¿no es cierto? Y el secretario es Mario Moreno Cantinflas. Entonces inician una campaña de boicot, hacen unos panfletos que pegan en toda la ciudad, diciendo: españoles de México, no vayan... El texto es muy duro. Es muy duro. Españoles de México, no vayan a ver el arte frívolo de Miguel de Molina, expulsado vergonzosamente de Argentina. Empiezan esas temporadas exitosas hasta que la presión cada vez es más fuerte, y hasta que ya le hablan con el empresario del patio para decir: si sigues, el patio puede llegar a tener algún tipo de problema. Entonces es ahí cuando el empresario le dice a Miguel: esto es insostenible, vamos a tener que bajar el espectáculo. En 1957 vuelve a España. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Por qué decidió marcharse para siempre? ¿Qué pasa en el 57? La vida política argentina cambia, los militares están por volver y Miguel ya siente que no es lo mismo. Su gran valedora y protectora Eva Perón, termina su mandato el general Perón, y él además tenía una tarea muy importante por hacer que había dejado pendiente, que en el año 47, cuando son los mejores años de Miguel de Molina en Argentina prácticamente, muere su madre en Valencia. La pena que tenía él, que su madre era muy viejecita, no podía, muy débil de salud, y no podía llevársela a Buenos Aires. Pero él decía: bueno, por lo menos me permito ponerle un piso de reina, decía él en Valencia. Entonces muere en el año 47 y tenía esa casa cerrada, y él contaba que en esa casa tenía cosas muy valiosas. Tal es así que estoy convencido que gran parte del archivo personal del tío y gran parte de lo que está exhibido hoy en la casa de Velázquez estaba en esa casa. ¿Cómo puede ser que después de tanto exilio, después de tanto irse de un lugar a otro prácticamente con lo opuesto, siendo expulsado y tener que salir prácticamente corriendo del lugar, haya conservado tantas cosas? Entonces en el año 57 él toma la decisión de volver a España, y también por algún lado de su cabeza estaba esta idea de decir: ¿qué pasará en España cuando vuelva? Claro, tenemos que pensar que él ya tiene 49 años, casi 50 años cuando vuelve a España. Ese niño bonito de que él hablaba ya se había terminado, sus años más fuertes se habían acabado, ¿no? Como él decía, ya se sentía muy ajamonado, decía él. Tiene unas actuaciones, lo contratan para el Teatro Albéniz, lo traen para las Fallas de Valencia, es donde llega, y él lo primero que hace se va a Valencia a las Fallas. Entonces tiene unas actuaciones que realmente sonaron mucho en su época, en el Florida Park. Él logra reunir a una gran cantidad de artistas arriba del escenario, de fotos que lo documentan, bailando sevillanas, a Lola Flores, con Carmen Sevilla, Faico, los chavalillos sevillanos, todos arriba en el escenario bailando sevillanas en la presentación de Miguel de Molina en el Florida Park. Tiene contacto, pero él ya siente que no es el mismo. Y también los fantasmas que lo acompañaron durante toda su vida prácticamente. Hay parte de la prensa que no lo sigue tratando bien. Entonces Miguel dice que no tiene, ya piensa que vuelva a Buenos Aires para quedarse ya hasta sus últimos días. Claro, y también, bueno, España año 57, ¿no? Yo creo que todos podemos entender que no se sintiese a gusto ni se proyectase en esa vida, en ese país, en ese momento, ¿no? Su casa estaba geográficamente en Buenos Aires, pero de puertas hacia adentro era Andalucía. Alejandro Sala, Estefany Demange, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el embrujo de esa leyenda que es Miguel de Molina, que aquí tenemos muy, muy presente siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer. Porque Normal es solo el programa de tu lavadora. Afuera hace calor, así que nos quedamos en el bar.
Y aprovechamos para hablar y conocer a Mati, el dueño, y a su mujer, Brenda. No sabemos bien cuánto contar acerca de nosotros, porque uno nunca sabe en estos pueblos tan pequeños. Estuvimos bebiendo bastante esa tarde y ni me di cuenta, pero en un momento dije algo como... Kevin y yo estamos juntos hace casi 5 años. En el trabajo. Juntos en el trabajo. Sí, soy su secretario. De pronto todo el bar nos mira en silencio. Y yo ahí pensé, ¡ay, Dios mío! Y ahí Mati dice... ¿Ustedes son gays? Y yo ahí casi me muero. Y después Mati dice... Mi hija es gay. Y después Brenda dice... Mi hermana también es gay. Y la señora de acá enfrente se acaba de mudar con su mejor amiga. Y después aparece el tío de Brenda y dice... Mi hermano menor, que tiene 85 años, acaba de comunicarnos que es bisexual. No entendimos bien cómo, pero resultó que estábamos en el pueblo más gay de todo Canadá. Kevin y yo no lo podíamos creer y ahí digo algo como, no sé, debe haber algo en el agua. El 11 de septiembre de 2001 es una de esas fechas que han quedado grabadas en nuestra historia reciente. Lo fue especialmente en Nueva York, pero también en algunas otras partes del mundo. Es el caso de la isla de Gander, en Newfoundland, en Terranova. Allí aquel día, 38 aviones aterrizaron en su aeropuerto tras ser desviados de sus destinos. Era una población pequeña y no tenía muchos hoteles ni otro tipo de alojamientos. Sin embargo, todos los pasajeros que llegaron a Gander fueron acogidos por los vecinos durante los días que el espacio aéreo de Estados Unidos estuvo cerrado. Esa historia ha llegado al teatro y se ha convertido en un musical que podemos ver en Madrid, en el Teatro Marquina. Argentino Molinuevo encarna, entre otros personajes, a Kevin, uno de esos pasajeros que llegó a Terranova ese 11S. ¿Qué tal, Argentino? Muy buenos días. Un placer estar acá. Y Manu Victoria es también Kevin, otro de esos pasajeros, que es pareja del personaje al que encarna Argentino. ¿Qué tal, Manu? Todo muy bien. Sí, porque los dos nos llamamos Kevin. Exactamente. ¿Okay? Ya hablaremos de eso. Argentino, ese nombre y esos acentos indican que este musical no ha nacido aquí. Cuéntanos el origen de esta producción. El musical en realidad es canadiense, ¿no? Y estuvo por varias partes del mundo, ¿no? Broadway, Londres y demás. Y esta producción en particular se estrenó hace 3 años en Buenos Aires, en Argentina. Y venimos haciendo funciones con prácticamente el mismo elenco y los mismos músicos desde entonces, más de 200 funciones hace 3 años. Y tuvimos la suerte de poder venir todos para acá, para hacer una temporada en Madrid, así que la verdad que para nosotros es una oportunidad única, un privilegio y una alegría poder estar acá. Manu, sin desvelar nada que no pueda ser desvelado, ¿qué pasa cuando esos miles de pasajeros llegan a un pueblo en el que no hay materialmente recursos para cobijar a tanta gente? Mira, pasa que al parecer lo mejor de la humanidad sale a flote, porque como bien dijiste ahí, todo el mundo se organizó sin tener una infraestructura de ningún tipo. No había hoteles suficientes para recibir a tantísima gente. Dijeron, bueno, yo me llevo a 4 para mi casa, yo me llevo 3, yo me llevo aquello. Vamos a abrir tal colegio como para que todo el mundo pueda ir. Ok, bueno, perfecto. O sea, realmente yo creo que ante la tragedia una de las tragedias más grandes recientes, lo que salió a flote fue la humanidad y la amabilidad y la empatía de la gente, y ojalá eso se repitiera sin tener que pasar por una tragedia. ¿Creéis que esa solidaridad solo aparece en los momentos de grandes crisis, como pudo ser aquella tragedia del 11S? Creo que son buenos momentos donde quizás por riesgo y por miedo a veces las personas pueden sacar lo mejor de uno. Creo que lo más interesante de esta historia es que nadie les pidió que hagan, que los reciban, nadie les pidió que organicen dónde se tenga que quedar. Ellos lo hicieron porque ellos sintieron que era lo que tenían que hacer, pero nadie los llamó y les dijo, che, les van a llegar 7.000 personas, fíjense cómo los pueden acomodar, o les dijeron, les vamos a dar tantos fondos para que los mantengan. No, pudo haber pasado en otro lado y el resultado hubiese sido completamente distinto. Imagínate si llegaban ahí toda esa gente y no tenían a dónde ir y nadie se preocupaba por ellos. Hubiese sido un caos. Y la verdad que haya salido muy genuinamente de ellos es muy impresionante. Y fijaos que es reseñable que una situación tan trágica pueda ser contada en tono de comedia siendo absolutamente respetuosos, claro. Sí, por supuesto. Yo creo que también la manera en la que contamos
las historias, para que llegue a la gente, tenemos que encontrar la forma de que sea con humor, de que sea con historias de amor, que también hay una historia de amor hermosa dentro del musical. Pero una de desamor también hay, pero luego vamos con sí, ello. Dios mío, yo no la elegiría. No es mi decisión. Por eso es el clásico, no juzgues al personaje. Simplemente haz lo que el libreto dice. Esta es una obra coral y aunque interpretáis otros papeles, dais vida a los Kevin. ¿Quiénes son los Kevin? Mira, yo te voy a contar un poquito. Los Kevin yo creo que son la representación de una pareja del colectivo LGBTQIA+, y todo eso. Somos una representación de el amor, de el enojo, de la comprensión y también de cómo en una situación tan extraordinaria como lo que pasó en Gander, una pareja puede hacerse o deshacerse. Sí, y también es una representación, pero vale la aclaración que era una pareja real. O sea, estas personas existieron en la vida real, eran pareja y llegaron ahí. Después pasó lo que pasó, pero también es interesante que todo lo que cuenta la historia pasó de verdad. Vamos a ir un poquito más allá, si se puede. Creo que la ruptura de la pareja es una de las rupturas más extrañas de la historia. Sí. Porque la causa es una infidelidad con un bacalao. Esto hay que explicarlo. Literalmente. Te juro que creo que cuando lo leímos y cuando nos empapamos todo de la apuesta y del guión, yo tipo, ok, no, yo me tengo que crear un background, un fondo un poquitito más fuerte, porque no hay manera de que yo rompa con Kevin de esa manera solo por un bacalao. Entonces yo dije, bueno, no, para mí lo que está pasando es, hay cosas de antes. Yo siento que hay algo que está pasando que sale a flote ahora en esta ciudad, en esta tragedia. Yo siento que hay un poco de negligencia de parte de Kevin T hacia Kevin J desde hace unos años. Lo cual no lo confirmaré porque yo siempre voy a defender a mi personaje. Ok, yo siento que hay una cosita de, hey, tú no me estás prestando atención, ¿ok? Entonces creo que todo explota ahí. Pero sí, para los propósitos de la historia, Kevin T besa un bacalao y a mi personaje, a mí Kevin, no le gusta para nada eso. Sí, pero también es importante ese trabajo que hizo Manu porque si no, la verdad es que no se termina de sostener una ruptura por ese motivo. Y la realidad es que si bien no lo sabemos porque nos guiamos en específicamente lo que dice el texto, la realidad es que hay un mundo atrás de cada personaje y para realmente poder sostener estos conflictos y esta ruptura, algo más tiene que venir de antes y eso un poco es lo que Manu trabajó. Y bueno, yo también, a mí me sirve tener mis ideas sobre mi personaje, de lo que hizo bien y lo que hizo mal, para que después en el escenario eso se vea y se vea una ruptura real. Creo que como escuchamos en el audio anterior también, lo de las situaciones de estar dentro o fuera del closet también tiene que ver en esa historia. Hace unos días fue el National Coming Out Day. Es una fecha como que se establece no con una grandilocuencia como para que la gente sepa que esta fecha podés salir del closet, no, pero es como para celebrar todas esas situaciones en las que uno ha podido llegar a ser libre, uno ha podido durante toda su vida quizás poder celebrar a esa gente que ha logrado, tras todas las cosas que le ha pasado en la vida, poder ser uno mismo. Y es parte clave de por qué yo creo que también es muy importante la historia que cuentan los Kevins en un pueblo donde no conocen a nadie, porque se enfrentan a el prejuicio de, ok, voy a ocultar un poquitito quién soy, por las dudas me puedan llegar a matar. O sea, vamos a ser honestos, digamos. Y es que, como escuchábamos en ese audio, muchas veces, como tú decías, nos pueden los prejuicios y pensamos que los pueblos pequeños son menos tolerantes. Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que muchas veces nos dan miles de vueltas a las grandes ciudades en lo que se refiere a tolerancia, ¿no? Que eso se puede ver en el bar, que uno, como que los Kevin llegan como muy sospechosos. Todo, y escenas anteriores también están como muy cuidando las formas y tratando de no parecer por si alguien se lo toma mal. Y en ese bar la realidad es que, gracias a Dios, al final terminaba siendo nada que ver. Era un pueblo absolutamente inclusivo, donde se dan, bueno, muchas situaciones graciosas también gracias a ese momento. Y la verdad que también está lindo para ver y para reconocer que al final estaban mucho más cómodos de lo que ellos pensaban. Claro. El año pasado nosotros fuimos para Canadá. Todas las casas
tenían la bandera de la comunidad afuera. Literalmente llegamos al pueblo más gay de todo Canadá. Realmente, o sea, el nivel de aceptación en este pequeño pueblo, que la gente diría, como bien dijiste, bueno, como es un pueblito pequeño, tenemos todo el prejuicio de que aquí no llegó la televisión, que aquí no llegó tipo todas estas ideas medio progresistas, y realmente fuimos para Canadá, que tuvimos la oportunidad gracias a nuestra productora Carla Calabrese y nuestra directora, que es un ser increíble, que también la van a poder ver en escena cuando vengan a ver la obra. Fuimos allá y pudimos comprobar que todo lo que estábamos hablando era cierto. Hay un nivel de amabilidad, hay un nivel de empatía, hay un nivel de amor por el extraño que es muy pocas veces visto antes. Sí, y estamos hablando de un pueblo realmente muy pequeño y realmente muy perdido en el norte de Canadá. No hay nada, solamente estaba ese aeropuerto donde llegaron porque hacía un montón de años los aviones tenían que frenar ahí porque es la parte más este de América. Pero realmente es un pueblo que es muy pequeño, entonces podrían haber pensado eso, pero creo que hay algo en los canadienses que son muy acogedores, no importa en qué parte de Canadá estén, pero son como muy acogedores y muy receptivos. Entiendo que desde que estáis haciendo esta obra no necesitáis ir al gimnasio porque no paráis un solo momento. Estáis prácticamente las 2 horas sobre el escenario sin dejar de ir de un lado para el otro y encima cantando. Toda esta proeza de nuestro director coreográfico Agustín Pérez Costa, que hizo que la puesta sea como un reloj. O sea, entre él y Carla hicieron que la puesta sea una maquinaria perfecta donde cada piecita se encastra en otra y lamentablemente, pero afortunadamente, nosotros somos esas piezas. Correcto. Entonces tenemos que hacer que todo pase. Que tú te imaginas que de una silla pasa a ser un autobús y esa misma silla de otra forma pasa a ser una góndola de Venecia y esa misma silla de otra forma pasa a ser un avión. Y todo eso es con nosotros, con el aspecto tan coral que tiene la obra y con el aspecto tan coreográfico que tiene, que la gente no tiene idea que cada paso que uno da tiene que estar súper coreografiado, porque si yo paso en otro instante que no es en el que tengo que pasar, le jodo a mi compañero que viene atrás y podemos causar una cadena. Sí. Y además esos cambios de chips entre los personajes, ¿no? Porque de repente dejáis de ser los Kevin y sois pues un personaje que tiene otra religión completamente distinta, sí. O un bombero que está de huelga, ¿eh? Claro. Sí. Eso a mí me parece, siempre cuando viene gente que te pregunta y que te habla de cómo hacen para cambiar tipo en un clic tan rápido, yo siempre les cuento y les digo que para mí esa es la mayor conexión que yo tengo con el Manu de niño cuando quería ser actor. Cuando uno jugaba a hacer una cosa y luego ser otra, uno tiene que, para este tipo de obras, conectarse con eso, con el juego de literalmente me saco algo y ya soy otra persona. Creo que cuando nos olvidamos de que actuar es jugar de una manera precisa, estamos perdiendo el punto. Entonces creo que ese es mi mayor motor a la hora de hacerlo y de cambiar. Literalmente es recordar que estoy jugando. ¿Qué es lo que os ha resultado más complicado a la hora de poner en pie esta función? Esto que comentabais, toda esa actividad, el hecho de tener que estar continuamente cambiando de personaje. Creo que todo eso. A mí, además, particularmente me pasó que esta obra en realidad se iba a montar en Buenos Aires en el 2020 y yo no era parte del elenco original. Cuestión que obviamente llegó el COVID, estaba casi toda montada la obra para marzo del 2020. Faltaban solo 3 semanas para estrenar, o sea, ya teníamos el 70% de la obra hecha en el 2020. Cayó la pandemia. Se suspende todo por tiempo indefinido, pasan 2 años, dicen, bueno, ahora sí, volvieron a abrir los teatros en Buenos Aires, bueno, listo, hagámosla. Cuestión que había algunos del elenco que ya no estaban o lo que sea, y se abrió el rol de Kevin T, porque el actor que lo iba a hacer ya no estaba más. Voy a audicionar y ahí me dicen, bueno, listo, mañana empezamos con los ensayos. Y claro, yo de la obra sabía lo que había audicionado y un poquito más de qué se trataba, pero llego. Y yo me había olvidado que ya todo el mundo sabía todo. Y arrancaron como, bueno, la primera va, ¿se acuerdan, no? Y todos arrancaron como si lo hubiese hecho desde siempre. Yo diciendo, no, pará, es la primera vez en mi vida que escucho esta canción. Literal. Y fueron 2 semanas de aprenderme la obra entera. Fueron muy, muy intensas. Fue creo que lo más desafiante que me tocó hacer. Y después obviamente montarla hasta el máximo detalle de precisión. Y cuando la vi dije,
no puedo creer lo que se ve, porque nosotros desde el escenario entendemos que lo que está pasando está buenísimo, pero tenemos una visión muy limitada de dónde estamos parados y mirando hacia el público. Pues Argentino Molinuevo, Manu Victoria, nos deseamos todo el éxito del mundo para este Come From Away que se puede ver en Madrid, en el Teatro Marquina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hermoso el espacio. De pronto estoy sobre París rumbo a Dallas, cruzando el Atlántico, todo es paz. De pronto en la radio alguien suena alterado y yo solo escuché algo de un atentado y mi objeto de amor explotó en una bomba de horror. Hemos hablado de musicales y no tenemos muy claro si es cierta esa leyenda que asegura que buena parte del público del teatro musical pertenece al colectivo LGTBI. Por eso le hemos pedido al director de teatro, figurinista, escenógrafo, traductor y muchas cosas más, Manu Verástegui, que reflexione sobre esta cuestión para la columna de este episodio. Me preguntan por qué a los hombres gays les gustan tanto los musicales. Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no soy todos los hombres gays aficionados al musical del mundo y solo puedo hablar por mí. Pero la pregunta me enfrenta a una seria cuestión metafísica, a un dilema tan inquietante como el del huevo o la gallina. ¿Qué fue antes, el musical o el maricón? Muchos pensaréis que la respuesta es obvia, pero no es tan sencilla, ¿eh? En mi caso, fui fan incondicional de los primeros antes de tener una conciencia clara de ser lo segundo. A ver, creo que vi Cantando bajo la lluvia a los 12 años, cuando mis preferencias sexuales eran como una nebulosa de deseos y represiones, y sin embargo, a partir de ese momento tuve clarísimo que el musical, ese mundo absurdo en el que la gente cantaba y bailaba en vez de hablar, iba a estar para siempre en mi vida. Hay muchas teorías que intentan explicar esa particular predilección de los hombres gays por el teatro y el cine musical. Algunos dicen que, enfrentados en su vida diaria con múltiples dificultades y constantes rechazos, el mundo de fantasía e ilusión de los musicales ofrece al hombre gay una escapada de la angustia cotidiana. ¡Qué intensidad, por Dios! Aunque eso deja fuera muchos musicales que no son precisamente la alegría de la huerta. Otra teoría apela a una presunta hipersensibilidad del colectivo. Por eso tenemos, presuntamente, un exquisito buen gusto y un sentido artístico para cosas como la moda y la decoración. Tonterías. Eso excluye de la ecuación a todos los hombres homosexuales que tienen un gusto deplorable y les importa un pito el arte y la ópera y que nunca han oído hablar de Judy Garland, que os aseguro que no son pocos. Teorías para todos los gustos, pero seamos serios. Yo, como fan proselitista del género, he ido a ver musicales acompañado tanto de amigos gays como heterosexuales. Y les ha gustado a unos y ha dejado indiferentes a otros en la misma proporción. Es cierto que basta ir a una función de un musical para comprobar la presencia notoria de hombres gays en el público, pero también abundan, por ejemplo, las chicas jóvenes con el pelo largo, y a nadie se le ocurriría identificarlas como colectivo con una especial preferencia por el musical. A ver si esto va a ser un topicazo, un estereotipo, vamos. Y los estereotipos tienen gracia en la ficción, pero no funcionan en la vida real. No vayamos por la vida dando por sentado que cada hombre gay que se nos presenta es un forofo de los musicales, y al descubrir que no es así le gritemos escandalizados: ¿que no te gustan los musicales? Tú ni eres gay ni eres nada. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Hasta aquí hemos llegado por hoy, querido y emplumado Antonio. A ver, que en el capítulo de Emplumados tú también tienes tu protagonismo, ¿eh? Está bien repartida. Claro, que sí. Vamos a mirarnos un poquito el ombligo, que de vez en cuando nos viene mal, y vamos a agradecer a la Federación Estatal LGTBI que nos haya concedido 2 de los premios Pluma de este año. Prometemos que cuando recojamos el premio daremos más detalles y muchos agradecimientos. Hasta la próxima, Antonio. Nos vamos en compañía de Luis Miguel Ortiz, María Jesús Rodríguez, Manel Saiz y Carlos Ródenas. Nos encontramos en 15 días. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción: Tony Quart.
Realización: Emilio Escribano. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.